La narrativa explora la experiencia de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, quienes, a pesar de enfrentar barreras como el idioma y la falta de educación, luchan por prosperar. Se destaca la dualidad cultural que viven sus hijos, atrapados entre dos mundos y la pérdida de identidad que esto conlleva. El mensaje final es un llamado a la comunidad para recordar sus raíces y unirse en la búsqueda de un futuro mejor. El sueño que nos llama. Cuando un hispano cruza la frontera hacia los Estados Unidos, no lleva solo una maleta. Lleva sueños, recuerdos, miedos, el aroma de su tierra y el rostro de sus hijos grabado en el corazón. No importa si llegó en avión, autobús o cruzando desiertos peligrosos, cada paso tiene el peso de una esperanza que no cabe en palabras. La mayoría llega con una herida invisible, el bajo nivel de escolaridad. No es ignorancia, es la consecuencia de sistemas injustos en sus países de origen, donde estudiar era un privilegio y no un derecho. Aún así, estos hombres y mujeres pisan suelo estadounidense con una fuerza interna más poderosa que cualquier diploma, el deseo de sobrevivir, y si es posible, de prosperar. Pero al llegar, la realidad golpea, el idioma se convierte en un muro. El inglés se escucha en los trabajos, en las escuelas de los hijos, en los hospitales, en las leyes. Y muchos, por vergüenza, por cansancio o por miedo, no lo aprenden. Hablan un Spanglish improvisado, un idioma de defensa, no de pertenencia. Sin embargo, incluso con esas limitaciones, el hispano trabaja. ¿Y cómo trabaja? Jornadas largas, empleos duros, salarios bajos. Se convierten en la columna invisible de una nación que los necesita pero no siempre los valora. Limpian oficinas, cocinan en restaurantes, cuidan ancianos, construyen casas, recogen frutas, mientras sus nombres siguen siendo ignorados y su acento motivo de burla. Y aún así, muchos lo logran. Se abren paso. Compran una casa. Pagan estudios a sus hijos. Fundan negocios pequeños. Aprenden lo básico del sistema. Ven a sus hijos graduarse. Logran lo que parecía imposible. Porque si algo tiene el inmigrante hispano, es que donde otros ven muros, él ve oportunidad. Pero no todos corren con la misma suerte. Algunos, por no poder más, caen en la desesperanza. En las drogas. En el alcohol. En las pandillas. En la apatía. Otros se encierran en un ciclo de trabajo sin propósito, sin metas, sin crecimiento. Van y vienen de sus labores como sombras, sin voz, sin visión, olvidando que vinieron a vivir, no solo a sobrevivir. Hoy, esa comunidad se encuentra dividida. Una parte ha prosperado. Otra parte se ha perdido. Pero todos tienen algo en común, una identidad herida que clama por ser restaurada. Y esa es la misión de este mensaje, despertar la conciencia dormida de nuestra gente. Recordarles quiénes somos, de dónde venimos, y sobre todo, hacia dónde podemos ir si nos unimos. Hijos del maíz, raíces en el asfalto. Somos hijos del maíz, nietos de las montañas, de los volcanes, del café, del adobe y del machete. Venimos de pueblos donde se saludaba con la mano y se compartía el pan aunque no alcanzara. De abuelos que nunca aprendieron a leer, pero sabían escuchar el viento. De madres que cocinaban con leña y de padres que lloraban en silencio para no parecer débiles. Pero al llegar a Estados Unidos, todo cambia. Aquí nadie se detiene a escuchar el viento. Aquí la vida corre sin pausa. Aquí, si no trabajas, no comes. Y si te detienes, te reemplazan. En este país no importa si eras carpintero en El Salvador o contador en Honduras, si eras agricultor en México o enfermera en Guatemala. Aquí, todos empezamos desde abajo, desde cero, con las manos y con el alma.
Y mientras los adultos luchan, los hijos crecen. Crecen entre dos mundos. En casa escuchan español, pero en la escuela hablan inglés. En casa comen frijoles, arroz y tortillas, en la calle prefieren hamburguesas y pizza. Comienzan a sentirse incómodos con sus raíces, avergonzados de sus apellidos, frustrados por el acento de sus padres. Se produce un quiebre sutil pero profundo, la pérdida de la identidad. Los padres no tienen tiempo para hablar con ellos, no saben cómo guiarlos, no comprenden el sistema educativo, no entienden sus problemas. Y los hijos, aunque tienen más oportunidades que sus padres, muchas veces se sienten huérfanos de cultura. Son hispanos para los americanos, y gringos para los hispanos. No encajan del todo en ningún lado. A esto se suma la presión de un entorno que los seduce con el brillo de lo superficial, el dinero rápido, la fama en redes sociales, los placeres sin límites. Sin guía, sin comunidad, sin identidad fuerte, muchos caen. Abandonan los estudios. Caen en vicios. Se pierden. Y mientras tanto, miles de padres hispanos siguen levantándose a las 4 de la mañana para limpiar oficinas, cocinar en restaurantes o recoger uvas, sin saber que sus hijos, aunque viven en la misma casa, habitan un mundo completamente distinto. ¿Cuándo se rompió el lazo? ¿Cuándo dejamos de hablar? ¿Cuándo dejamos de enseñar que ser hispano es motivo de orgullo, no de vergüenza? América no nos lo va a recordar. Es nuestra tarea. Nuestra lucha. Nuestra responsabilidad. Porque cuando un pueblo pierde su identidad, pierde también su futuro. La trampa del trabajo sin propósito. El trabajo es sagrado. Es digno. Es noble. Pero también puede convertirse en una prisión invisible cuando se pierde el propósito. Muchos inmigrantes hispanos en Estados Unidos caen en esta trampa, trabajan incansablemente, día tras día, año tras año, sin detenerse nunca a pensar para qué trabajan. Su vida se reduce a una rutina agotadora, casa, trabajo, deudas, poco descanso y muy pocos sueños. Creen que sacrificarse sin pausa es sinónimo de éxito. Y lo fue, por un tiempo. Pero hoy muchos están envejeciendo en tierras ajenas, sin haber disfrutado la vida, sin haber formado comunidad, sin haber crecido más allá del jornal. No se dieron cuenta de que ese mismo esfuerzo podía haber sido invertido en educación, en aprender inglés, en ayudar a sus hijos a entender sus raíces. Que ese sacrificio no solo debía sostener una mesa con comida, sino también alimentar un alma con esperanza. El problema no está en trabajar duro. El problema está en no saber por qué se trabaja tan duro. Y mientras eso ocurre, una parte del sistema político y social se aprovecha. Sabe que el hispano que solo trabaja y no reclama, que no vota, que no alza su voz, es fácilmente manipulable. Lo mantienen cansado, confundido, dividido, sin tiempo para pensar en otra cosa que no sea sobrevivir. Lo seducen con programas vacíos, promesas falsas, discursos inclusivos que no se traducen en acciones reales. Se ha convertido en una clase trabajadora altamente funcional, pero altamente marginada. Una fuerza silenciosa que hace funcionar a este país, pero que no aparece en los noticieros, ni en los libros, ni en los pasillos del poder. Y lo más triste es que muchos aceptan esto como su destino. Pero no lo es. No vinimos para ser invisibles. No cruzamos fronteras para ser ignorados. No dejamos a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestras tierras, para vivir como sombras. Hay algo más grande que solo pagar cuentas. Hay una vida que espera ser vivida con dignidad. Discriminación silenciosa, racismo sistémico.
Uno de los grandes males que enfrenta el inmigrante hispano en Estados Unidos no siempre se grita ni se anuncia. Es la discriminación encubierta, esa que no te insulta directamente, pero te empuja hacia los márgenes. Esa que no lleva capucha blanca, pero viste traje y trabaja en oficinas del gobierno, en escuelas públicas, en hospitales, en juzgados. El racismo que vivimos no siempre se manifiesta con violencia, pero sí con desprecio disfrazado de legalidad. Está en los formularios que solo están en inglés. Está en los jueces que dictan sentencias sin intérpretes adecuados. Está en los oficiales que detienen a alguien solo por su color de piel o su apellido. Está en las empresas que pagan menos a quien tiene acento extranjero. Está en los bancos que no confían en dar crédito si no tienes papeles perfectos. Está en los barrios marginados donde nos empujan a vivir. Está en las escuelas donde a nuestros hijos se les trata como si fueran menos. Y aunque se niegue, existe una maquinaria estatal que ha aprendido a utilizar a los hispanos como herramienta política. Nos prometen derechos cuando quieren votos. Nos ignoran cuando ya no les somos útiles. Nos encierran en discursos de victimismo mientras nos excluyen de decisiones reales. ¿Y sabes por qué lo hacen? ¿Por qué pueden? Porque muchos de nosotros aún no entendemos el poder que tenemos cuando despertamos. El hispano, aunque representa una porción gigantesca de la fuerza laboral del país, sigue siendo visto como un extraño útil, un trabajador temporal, alguien que hace lo que nadie más quiere hacer, pero que nunca será parte del sueño americano. Nos dicen que somos bienvenidos, pero nos ponen barreras en cada paso. Nos sonríen en las campañas, pero cierran puertas en los escritorios oficiales. Y todo esto tiene un efecto devastador, nos hace sentir menos. Nos hace dudar de nuestro valor. Nos obliga a pensar que ser hispano es un obstáculo, en vez de una bendición. Pero no podemos seguir aceptando eso como normal. Debemos reconocer que somos víctimas de un sistema que nos necesita, pero que no nos respeta. Y ese reconocimiento no es para quejarnos, sino para despertar. Despertar como comunidad, como padres, como trabajadores, como seres humanos. Porque el respeto no se mendiga, se exige con dignidad, con educación, con organización y con voz propia. Heridas del alma, el impacto invisible. La discriminación y el racismo no solo afectan el bolsillo ni las oportunidades. También hieren el alma. De forma lenta, silenciosa y devastadora. Muchos inmigrantes hispanos comienzan su vida en Estados Unidos llenos de sueños. Pero tras años de rechazo, de desprecio velado, de sentirse menos, de ser tratados como ciudadanos de segunda, algo se rompe por dentro. Empiezan a aceptar, sin decirlo, que no merecen más. Que sus hijos no van a llegar lejos. Se genera un fenómeno triste y frecuente, la autonegación cultural. Algunos dejan de hablar español con sus hijos. Otros sienten vergüenza de sus tradiciones. Cambian sus nombres para sonar más americanos. Ocultan sus raíces para encajar, para no ser señalados, para sobrevivir. Y cuando una persona reniega de lo que es, queda vacía. El sistema lo sabe. Y lo utiliza. Porque un inmigrante sin identidad es fácil de controlar. No pelea por sus derechos. No cuestiona. No se une. No se organiza. Solo trabaja, obedece y se resigna. Esa herida también se refleja en la salud mental. La ansiedad, la depresión, el estrés, el miedo constante a ser deportado o perder el trabajo, son cargas que muchos llevan sin contarlo. Porque en la cultura hispana se nos enseñó a aguantar, a no quejarnos, a sufrir en silencio. Pero no somos de piedra.
El alma también se cansa. Y cuando el alma se apaga, todo se vuelve gris. Muchos hombres se refugian en el alcohol. Muchas mujeres se aíslan. Muchos jóvenes se sienten perdidos entre dos mundos. Y así nace una generación herida, desconectada de sus raíces y de su destino. ¿Cómo sanar? ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo volver a mirar con orgullo el rostro en el espejo? La respuesta no vendrá del gobierno. No vendrá de la televisión. No vendrá de afuera. Vendrá de adentro. Vendrá cuando volvamos a reconocernos. Vendrá cuando recuperemos el orgullo de ser lo que somos. Vendrá cuando dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir con dignidad. Porque no se trata solo de estar en Estados Unidos. Se trata de no perder el alma en el intento. Hijos en tierra extraña. Los hijos de inmigrantes hispanos viven en dos mundos. En casa se respira el idioma y la cultura de sus padres. Pero afuera, todo es diferente. La escuela, los amigos, la música, las redes sociales, la televisión, todo les habla en inglés, con códigos que sus padres muchas veces no comprenden. Poco a poco, los jóvenes comienzan a desconectarse. Les molesta el acento de su madre. Les avergüenza el trabajo de su padre. Rechazan sus raíces sin darse cuenta de que al hacerlo, están perdiendo su brújula interna. Crecen sin pertenencia, sin identidad clara, sin orgullo. Y así son presa fácil de la confusión, de las drogas, de la violencia o simplemente del vacío. Ausencia en el hogar, ruido en el mundo. Los padres trabajan todo el día. No es por falta de amor, sino por necesidad. Pero esa ausencia constante deja un hueco que la calle sabe llenar. Y la calle no perdona. Enseña rápido, cobra caro. Enseña que el dinero rápido vale más que el esfuerzo, que la fama importa más que la familia, que las raíces son un estorbo. El hogar hispano, sin comunicación ni tiempo, se va debilitando. Los gritos reemplazan al diálogo. Los castigos reemplazan al consejo. La televisión y el teléfono se convierten en niñeros. La familia empieza a morir en vida. ¿Dónde está la comunidad? Antes los hispanos vivíamos en comunidad. Se compartía la comida, el dolor, las noticias. Hoy nos hemos encerrado. Nos hemos dividido por país, por dialecto, por religión, por miedo. Ya no nos ayudamos como antes. Ya no confiamos. Y eso nos debilita. Un pueblo dividido es un pueblo vulnerable. Y el sistema lo sabe. Divide y vencerás. Y así nos han mantenido, separados, desconfiados, silenciados. El mito del sueño americano. Nos vendieron el sueño americano, pero no nos contaron el precio. Nos dijeron que todo era posible, pero omitieron que no todo es justo. Nos prometieron libertad, pero nos encerraron en sistemas complejos, en trámites interminables, en leyes que castigan al pobre y premian al corrupto. El sueño existe, sí. Pero no es automático. No llega solo con cruzar la frontera. Requiere sabiduría, estrategia, identidad firme. Y eso no nos lo enseñaron. Cultura en peligro de extinción. La música de nuestros abuelos, las historias de nuestros pueblos, la fe de nuestras madres, todo eso se está perdiendo. No porque no valga, sino porque no lo hemos protegido. Preferimos lo moderno a lo verdadero. Elegimos lo rápido sobre lo profundo. Hemos cambiado la herencia por entretenimiento. ¿Dónde están nuestras leyendas, nuestras recetas, nuestros valores? ¿Por qué nuestros hijos ya no saben de dónde venimos?
El idioma como resistencia. Hablar español ya no debe ser visto como debilidad. Es un acto de resistencia, de dignidad. No se trata de no aprender inglés, sino de no perder lo que somos. Bilingüismo no es confusión, es poder. Es capacidad de navegar dos mundos con seguridad. Eduquemos a nuestros hijos a hablar ambos idiomas con orgullo. Que no se avergüencen de su acento, ni del de sus padres. Que comprendan que su identidad es un puente, no una carga. El refugio en la fe. La fe siempre ha sido el bastón del pueblo hispano. En la religión encontramos consuelo, guía, propósito. Pero hoy, muchos han abandonado esa fe. Otros la han hecho rutina sin alma. Necesitamos recuperar una fe viva, que no solo consuele, sino que transforme. Iglesias comprometidas. Pastores con visión. Comunidades de oración que también sean centros de acción. Que la espiritualidad no se quede en el templo, sino que transforme hogares y barrios. La trampa de los programas gubernamentales. Muchos programas sociales han sido diseñados no para ayudar, sino para dormir conciencias. Dan lo justo para sobrevivir, pero no lo necesario para crecer. Nos mantienen atados, dependientes, agradecidos por migajas. Y eso no es ayuda, es manipulación. El verdadero cambio no vendrá de dádivas. Vendrá cuando entendamos que el poder está en nuestra organización, en nuestra voz, en nuestra unidad. Educación, el arma secreta. La educación no solo es un derecho. Es una necesidad urgente. No importa si ya eres adulto. Nunca es tarde para aprender. Leer, escribir, estudiar, pensar. Eso nos libera. Eso nos da herramientas para defendernos, para progresar, para no ser manipulados. Educa a tus hijos. Pero también, edúcate tú. No te conformes con lo que sabes. Aprende a usar un computador, a entender las leyes, a llenar un formulario. Porque el conocimiento es poder real. Recuperar el orgullo. Ser hispano no es un defecto. Es una herencia de siglos. Venimos de civilizaciones gloriosas, de culturas profundas, de pueblos sabios. Somos hijos del maíz, del barro, del sol y de la lucha. No escondas tu bandera. No ocultes tu acento. No te avergüences de tus raíces. Recupera el orgullo. Enséñalo a tus hijos. Que ser hispano sea motivo de honor, no de disculpa. Organizarse o desaparecer. Si no nos organizamos como comunidad, desapareceremos como identidad. Necesitamos asociaciones, redes, medios, educación comunitaria, eventos culturales, espacios de diálogo. Necesitamos líderes nuevos, honestos, comprometidos con el pueblo y no con los partidos. La fuerza está en el número. Y los hispanos somos millones. Pero si no actuamos como uno, seguiremos siendo tratados como nadie. Padres despiertos, hijos con futuro. Despierta, padre. Despierta, madre. No trabajes tanto como para olvidar que tienes un hijo que te necesita. Que no solo necesita ropa y comida, sino palabras, guía, dirección. No seas solo proveedor, sé formador. No dejes que la calle lo eduque. No dejes que las redes sociales le roben el alma. Construye puentes. Vuelve a hablar. Acompaña. Abraza. Ora. Cree en ellos. Cree en ti. Despertar colectivo.
Este no es un mensaje individual. Es un llamado colectivo. Un grito desde el alma de nuestra cultura que clama por volver a levantarse. Ya no hay tiempo para esperar a que otros nos salven. Es ahora. Es aquí. Es entre nosotros. Si no reaccionamos hoy, seremos olvidados mañana. Y nuestros nietos nacerán sin saber que un día fueron hijos de luchadores que cruzaron montañas y desiertos para darles una vida mejor. El fuego no se ha apagado. A pesar del dolor, de las pérdidas, de la injusticia, el fuego sigue encendido. Está en los ojos del joven que se gradúa. En la madre que ora. En el trabajador que, aunque cansado, no deja de soñar. En el anciano que sigue contando historias de su tierra. Ese fuego no se ha apagado. Solo está esperando que lo avivemos. Y cuando lo hagamos, no habrá sistema que pueda detenernos. No habrá racismo que nos detenga. No habrá mentira que nos divida. Y ahora, ¿qué harás tú? Después de todo lo leído, todo lo sentido, todo lo recordado, queda una sola pregunta. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás igual, con la cabeza baja y el alma dormida? ¿O te levantarás hoy mismo y recuperarás lo que te pertenece? ¿Volverás a hablar español con tus hijos? ¿Volverás a mirar con orgullo tus raíces? ¿Te educarás? ¿Te organizarás? ¿Despertarás? Porque no se trata solo de sobrevivir en Estados Unidos. Se trata de vivir con dignidad, de dejar huella, de sembrar futuro. Se trata de no olvidar quién eres. Se trata de que, cuando tus nietos te pregunten quién fuiste, puedas responder sin bajar la mirada. Fui hispano. Y nunca dejé de serlo.